Biocultores, buenas noches, bienvenidos todos sean a esta emisión de Bioethics News. A nombre de la doctora Cruz Netza, estoy aquí su servidor, doctor Froilán Hernández Lara González, y por supuesto nos acompaña el doctor Pepe Arellano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar nuevamente en esta emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Doctor Froilán, un placer tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Pues doctor, vamos a dar comienzo a nuestro noticiero. Me parece que hay varias notas importantes que debemos resaltar para todos los biocultores. Yo quisiera empezar con una noticia en España de parte del Observatorio de Bioética, en donde Irene Montero Gil, que es la ministra de Igualdad desde enero de este año precisamente, una diputada muy joven, por cierto, de 32 años, quiere ampliar la ley trans para permitir a los menores cambiar el nombre y el sexo en el documento nacional de identificación sin requisito médico alguno. Esto, por supuesto, pues ha creado pues, cierta polémica en España, pero bueno, esta ley afirma que no se va a precisar la presentación de un informe médico ni la modificación de la apariencia física para el cambio de nombre y sexo, porque eso precisamente supondría que se estigmatiza y se patologiza el colectivo. Entonces, bueno, pues es una nota que sin duda también va a tener un impacto no solamente pues en lo social, sino también en el ámbito sanitario, educativo, laboral, penitenciario, deportivo. Bueno, ¿por qué? Porque pues dentro de una de las premisas es que todas aquellas personas que quieran hacer uso de esta ley, se les va a permitir asistir a los baños o a los vestuarios en donde se sientan más cómodos, o si son sujetos de prisión, pues que en las cárceles durante el internamiento se les realice respetando la identificación sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer. No obstante, pues bueno, existe mucha polémica al respecto porque se habla de que pues si bien se está respetando los deseos de estas personas que tienen esta, digamos, esta identidad, pues se está poniendo en juego qué es lo que pasa con todos los demás que rodean a estas personas, ¿no? Si bien se apuesta por darles esta comodidad, de darles este privilegio, pues también se está poniendo en juego qué es lo que están pensando los demás. Por otro lado, también algunos consideran que es riesgoso que esta ley perviva porque pues al eliminar la opinión médica o incluso el consejo de padres, se piensa que a los menores se les pudiera estar quitando esta oportunidad de acompañamiento, ¿no? Se considera que esta significativa ayuda que darían tanto la opinión médica como el consejo, sin duda tendrían un impacto en estos menores. Entonces, bueno, pues me parece que esto es histórico, es algo que se tendría que también seguir pensando. Y bueno, pues estamos hablando de un país europeo de primer mundo y pues falta mucho. Yo pienso que estas situaciones lleguen a países como el nuestro. No obstante, vale la pena ir reflexionando sobre ello, ¿no cree, doctor? Y por supuesto, yo creo que más que un privilegio, la cuestión de la diversidad y de la identidad sexual es un derecho. Creo que tendríamos que enfatizar que los derechos a nivel de la diversidad sexual han sido en algunos otros países, no precisamente España, sino algunos países, sobre todo de Medio Oriente, derivados en el asesinato de personas trans o de personas con otro tipo de identidad de género. Sin embargo, si bien esto es un derecho, yo considero que es un derecho, el respeto por la diversidad sexual. En el caso de los menores también hay que ver de qué edades estamos hablando. No es lo mismo una persona, un niño de 3 años, de 2 años, de 5 años, a un adolescente de 12, 13 años, dependiendo, por supuesto, de la cultura y de las características físicas. Y que además la cuestión más importante es la cuestión de la prudencia. Y la prudencia implica, como lo diría Aristóteles, el pensar, el reflexionar,
no solamente en el interés particular de un solo sujeto, sino también en todo lo que implica en cuestiones, tú bien lo señalabas, el hecho de que una persona trans pueda competir, por ejemplo, en juegos deportivos. De hecho, me recuerda mucho una nota que justamente acaba de aparecer hace poco, en donde una ciclista, creo que es de nacionalidad canadiense, McKinnon, creo que es el apellido, por segundo año consecutivo, no solamente ganó el máster en pista, marcado como el mejor tiempo, sino que demolió totalmente ¿cómo se llama? El límite de velocidad. Y quien se está ahí con mucha preocupación, por supuesto, son todas las demás mujeres que están ante esta situación de no poder competir con una persona trans, un hombre que ahora es mujer, pues ha revivido la polémica y el debate sobre, en el caso específico, de si los atletas trans compiten con ventajas en las categorías femeninas, ¿no? Una de las campeonas en este mismo terreno, creo de nombre Victoria Hood, una de las más destacadas del mundo, considera justamente que esto es una injusticia, ¿no? Porque, pues, aun cuando el cuerpo masculino haya ya adquirido otro tipo de identidad o incluso de tratamiento a nivel fisiológico, pues hay quien sostiene de que aún se conservan las ventajas y que estas ventajas pues simplemente no pueden desaparecer. Sin lugar a duda es todo un tema de debate. Y yo aquí apelaría a varias circunstancias, ¿no? Ante todo el respeto al derecho por la diversidad y la identidad de género, creo que es algo que sí se tiene que seguir trabajando ahí, pero también en el reconocimiento de otro tipo de aspectos, como concretamente lo que se ha presentado a nivel de las competencias deportivas y que ha generado justamente todo este tipo de polémicas. Judith Butler, por ahí en uno de sus más famosos textos, El género en disputa, ¿no? Diría justamente o llevaría tesis hacia la posibilidad de la abolición del género o problemas ya en torno a todavía mucho más complejos, como sería la cuestión del transhumanismo, ¿no? Es decir, ya no solamente una cuestión o una simple cuestión de cambio de género o de apariencia física, sino ya de implicaciones de otro nivel, ¿no? El poder crear seres superdotados a partir del desarrollo de biotecnologías. Entonces, claro, yo creo que aquí deberían de privar dos grandes elementos. Por una parte, el reconocimiento, el derecho, el respeto por la diversidad sexual y por otra parte, nuevamente comenzar desde la ética, desde la bioética, a reflexionar sobre esas aristas que todavía no se han profundizado, no se han visto estudios, sobre todo de carácter social, que puedan prevenir este tipo de situaciones, como en el caso deportivo, o en el caso de que un hombre que sea trans hacia mujer pueda ser ingresado a una prisión, ¿no? Y que tenga contacto con otras prisioneras y que pueda también derivar pues, en situaciones poco agradables. Sin duda alguna, todo un tema de debate, doctor Froilán. Así es, y bueno, pues como tal, yo creo que debemos seguir reflexionando. Precisamente aquí hay muchas cuestiones dilemáticas que debemos atender y que debemos ir reflexionando para ir dando quizá propuestas un poco ya más concretas y prácticas. Pero bueno, sin duda esto nos va a seguir trayendo mucha reflexión, doctor Arellano. Y bueno, pues trayendo más noticias un poco ya más de nuestro país, quería comentarle porque el pasado 19 del 2020, el Senado aquí en México aprobó precisamente la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana y ayer en la tarde, pues ya se publicó incluso la guía completa de esta regulación de la marihuana en México. Entonces, esta guía ofrece qué cosas está permitido y qué cosas no está permitido con respecto al cannabis. Esta propuesta que fue hasta ahorita solamente aceptada en el Senado, tuvo 18 votos en contra y 7 abstenciones, y bueno, propone que se cree una ley general para la regulación del cannabis, en donde a resumidas cuentas
va a hacer que las personas puedan portar hasta 27 gramos de cannabis, siendo esto una cuestión legal, y más de 200 gramos ya implicaría una sanción que incluso hasta ameritaría la privación de la libertad. Esto, por supuesto, falta que sea discutido y aceptado en la Cámara de Diputados, pero bueno, ya en el Senado ya se aprobó, ya se está emitiendo esta ley y bueno, se está proponiendo que se expida esta ley y que además con esta se cree una nueva institución, es decir, el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis. Entonces, suena interesante, por supuesto, también es un tema de los que Florencia Luna también ha mencionado como temas sexys de la bioética, porque pues, precisamente causa la controversia de la opinión pública y pues es un tema que siempre hace que uno voltee la mirada. Entonces, pues esto es de nuestro país y creo que vale la pena también comentar al respecto, doctor. Sí, por supuesto, creo que es muy importante el control y la legalización, en este caso puntual y específico de la cannabis, de la marihuana, sobre todo por un fenómeno que no podemos dejar pasar, en donde los consumidores los pone el país del norte y los muertos los pone México. Entonces, creo que la criminalización de los estupefacientes, pues justamente trae como consecuencia todo un mundo de legalidad, en donde quien lleva la peor parte o quien termina en la cárcel son las clases nuevamente más pobres, los desposeídos, los desprotegidos, ¿no? Aquellos que a falta justamente de todo un sistema económico y educativo, caen presos de este tipo de redes y que terminan pues no solamente en la cárcel, sino siendo asesinados. Recordemos que la criminalización de la marihuana, concretamente en nuestro país, ha derivado justamente en la criminalización de las clases bajas. Nunca vamos a encontrar a una persona de clase alta, bien acomodada, que consuma este tipo de drogas en prisión. A quien vemos en prisión y quien vemos destrozados en las calles, pues son a jóvenes de barrios bajos, de barrios pobres, ¿no? Eso también trae como consecuencia todo el tráfico, por supuesto, de armas que genera incluso mucho más ganancia que la propia, que el propio tráfico de estupefacientes. Y esperemos que este tipo de propuestas, en el caso mexicano, no vuelva a ser una ley tibia. Es decir, creo que la experiencia no solamente de países europeos, sino incluso ya en Latinoamérica o incluso en los propios Estados Unidos, donde algunos estados ya está perfectamente bien controlada, no solamente el consumo, sino la producción, la distribución, y ya no hablemos de los beneficios en el ámbito de la investigación científica para el tratamiento como el cáncer, ¿no? Que ahí también se ha visto justamente por este tipo de leyes timoratas, si es que me lo permiten decirlo de esta manera, en donde pues ha creado una satanización, un tabú sobre algo que es un hecho natural y un hecho normal, perdón, un hecho normal, normalizado en nuestra sociedad. No por normal estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, sino es algo habitual y que sí se requiere de entereza, se requiere de fortaleza, se requiere de control y sobre todo el entrarle a un tema que ya ha estado allí durante décadas. Recuerdo que el Vicente Fox, al final de su periodo, cuando había dejado ya de ser presidente, dijo que, bueno, que a lo mejor sí era pertinente legalizar la marihuana, ¿no? Pero él obviamente no hizo nada, ¿no? Ahora ya anda con el interés de intentar hacer sus propios negocios. Pero bueno, yo creo que sí debemos de quitar el tabú, creo que debemos de tomar medidas éticas, por supuesto, medidas legales, obviamente. La ética sin la ley es simplemente ilusa, ¿no? Es decir, sería algo así como una ingenuidad. Y la ley sin la ética, pues termina en barbarie. Entonces, ética y ley deben de ir de la mano, sobre todo en estos momentos en donde justamente por la pandemia el consumo de estupefacientes pues está disparando. Así es.
Y justo esta ley, lo interesante, pues es que cubre todos estos aspectos que precisamente usted mencionaba. Entonces, me parece que habría que revisarla con detenimiento, pero sí está protegiendo algunos sectores vulnerables y perfectamente abarca estas situaciones que usted mencionaba, doctor. Entonces, bueno, habría que seguirla analizando. Dentro de las cosas que no está permitido es que precisamente las personas menores de 18 años no tengan acceso, que ahora se va a llamar cannabis adulto. No se pensaba denominar como cannabis recreativa, pero el término que ya están acotando es cannabis adulto. Entonces, bueno, los menores de 18 años no van a tener acceso. Tampoco se va a permitir que precisamente niños, niñas, adolescentes trabajen en empleos que tengan que ver ni con la producción, ni con la distribución, mucho menos la venta, por supuesto, ni la distribución ni la publicidad de este tipo de sustancias. Y bueno, también para protección de las personas que no están a favor del consumo de estas sustancias, pues también esta ley está restringiendo que el consumo sea en ciertos lugares. No va a poder utilizarse en lugares públicos como plazas comerciales, conciertos, etcétera, etcétera. Y hasta pues está proponiendo que si tú quieres consumir en tu hogar, pues está muy bien, siempre y cuando sean tus 27 gramos, incluso si los quieres portar, pero tienes que hacer modificaciones precisas en tu hogar para que el humo de estas sustancias no se expanda hacia otros lugares donde las personas no quieren consumir o no quieren tener contacto con estas sustancias. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede, habría que darle un seguimiento y pues sí, seguir reflexionando y analizando el asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando empezaste a decir cuáles eran los criterios, pues son exactamente los mismos criterios con el uso del tabaco, ¿no? Del cigarro. Es decir, no niños, no menores de edad, no explotación laboral, no consumir en espacios cerrados o públicos. Vaya, creo que en este sentido lo que ha detenido este tipo de leyes que pueden llegar a beneficiar, por supuesto, a la sociedad, ha sido más por una cuestión de moralina, ¿no? Antes que otra cosa. Así es, así es. Pues bueno, hay que estar atentos a estas situaciones, porque pues ya es algo que se está viviendo y les digo, es fresco, esta situación precisamente acaba de salir ayer por la tarde y me pareció pertinente comentarlo en el noticiero para que todos los biocultores también estén enterados y reflexionemos al respecto. Y bueno, pues también en nuestro país, doctor, salió ayer en la noche que los diputados, perdón, estoy un poco norteado en las fechas. No, el miércoles en la noche salió que los diputados aprueban hasta 5 años de prisión a quien abandone a adultos mayores. Entonces, esto es una noticia que también yo creo, sin lugar a duda, va a dejar precedentes, pues ya era hora de que también se protegiera a esta población tan vulnerable, en donde se propone que a todas aquellas personas que abandonen a su gente mayor, pues tengan sanciones, incluso de índole económica, que podrían alcanzar hasta los 44,000 pesos. Esta aprobación tuvo 464 votos a favor, 0 abstenciones y 2 sufragios en contra. Y bueno, pues esto trae sin duda la modificación del Código Penal Federal, particularmente en los artículos 335, 336 y 337. Pero bueno, es importante mencionarlo, ya que también se considera que 60 de cada 100 adultos mayores que están internados en centros gerontológicos fueron abandonados. Así que pues esta noticia pues también sin duda va a traer un impacto fuerte en nuestra sociedad y me parece que esto de la protección de población vulnerable es un tema que tenemos que traer a la mesa para discusión, doctor Arellano. Sí, yo creo que, y no solamente la cuestión de la protección, no se trata nada más de proteger, sino se trata de valorar, se trata de darle el lugar que se merecen, el respeto que se merecen
Y sobre todo, bueno, aquí en algunos otros programas lo hemos señalado en varias ocasiones, el ver que el ser un adulto mayor en esta sociedad que valora la juventud por sobre todas las cosas, no es sinónimo de que ya no sirves, que ya no puedes aportar nada a la sociedad, de que ya eres un estorbo, etcétera, 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 etcétera. Creo que el problema de las leyes que tienen que llevar a estos extremos, yo diría extremos, de penalizar el abandono de adultos mayores, tiene ante todo una base ética. Y la base ética es el no reconocimiento del valor que los adultos mayores y los aportes que le pueden hacer a nuestra sociedad. Creo que es el momento no solamente de realizar leyes de carácter jurídico o de carácter punitivo, sino darles el lugar moral. Moral es morada, ¿no? La moral es la casa, la moral es donde una sociedad se puede sustentar y se protege. Entonces, renovar la morada, renovar la moral, revalorizar el valor que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad. En algunas de las entrevistas que aquí realizábamos, decíamos cómo un adulto mayor le puede ahorrar a un joven hasta 10 años de trabajo y de esfuerzo justamente por su experiencia, justamente por la capacidad de vida y la cantidad y la experiencia acumulada que llevaría justamente a que muchas de las personas jóvenes, pues no solamente no tengan tropiezos en la vida, sino que ahorren años y años y años de esfuerzos si justamente se pone el valor moral, el valor de experiencia de los adultos mayores, doctor Froilán. Así es, doctor Arellano. Y bueno, pues también hay que considerar que pues muchos ya vamos para allá, algunos nos faltará menos que a otros, pero bueno, pues todos vamos para allá y pues hay que recordar también que al parecer nuestra pirámide poblacional ya se está de alguna manera modificando porque cada vez estamos viendo más adultos mayores. Algo interesante es que también ya se cambió estos conceptos, estos límites de edad que se daban para considerar a una persona ya como anciana prácticamente. Por ahí leía yo, no la tengo a la mano, pero por ahí leía yo la nota de esta modificación muy interesante, en donde pues cada vez se va prolongando más el límite de edad para ya considerar a una persona prácticamente anciana. Es decir, quizá en la época de infancia de nuestros padres, pues una persona de 50, 60 años ya era considerado como un adulto mayor. Hoy hemos visto personas que tienen 80, incluso 90 años y están perfectamente lúcidas, son muy productivas, siguen aportando cosas muy interesantes. Entonces, bueno, esto también, obviamente, producto de la tecnología, de la medicina, esto ha hecho que la calidad de vida en algunas personas, incluso ya estas edades avanzadas, pues sea diferente a la de los antecesores. Entonces, bueno, me parece que también es un tema que tenemos que ir pensando y repensando. De acuerdo, totalmente, totalmente. Cambiando de tema y dando un giro hacia lo que sería la ética ecológica o hacia la bioética medioambiental, una noticia muy importante de la semana pasada es justamente que quien se llama como Lady Page, Lady es su nombre, no es esta parte que aparece a veces en las redes, ¿no? Lady Page se vuelve tendencia tras frenar a Monsanto, ya que incluso ha recibido el premio Goldman porque un premio muy importante a nivel de la defensa del medio ambiente a nivel internacional, porque esta apicultora indígena maya logró detener la plantación de soya genéticamente modificada. Esto es un hecho muy, muy importante, sobre todo porque pues, estamos hablando de una transnacional, de un monstruo, ¿no? Como es justamente Monsanto, y que cada año este premio ambiental Goldman tiene el honor de reconocer a los héroes del medio ambiente, ¿no? Lady Page en México, insisto, es una apicultora indígena maya que ha encabezado una coalición que detuvo con bastante éxito la plantación de soya genéticamente modificada por Monsanto en el sur de nuestro país. La Corte Suprema en México dictaminó que el gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de la soya modificada genéticamente. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Porque recordemos que los productos genéticamente modificados
concretamente la soya y concretamente de esta transnacional, de este monstruo transnacional que se llama Monsanto, yo aquí los invitaría a todos los biocultores a que busquen ahí en internet un documental muy famoso que se llama El Mundo Según Monsanto, El Mundo Según Monsanto, lo repito, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, es explotación, por una parte, es deterioro medioambiental, es la pérdida de los insectos, ¿no? En el caso justamente del sur del país, pues estaba atentando contra la abeja, había bastante mortandad de abeja, ya que las abejas pues, no pueden con productos transgénicos realizar este tipo de polinización. La cuestión de la propia explotación laboral, la cuestión de los patentes, y bueno, ya dejemos todo ese debate sobre si un producto transgénico puede llegar a traer consecuencias de salud en la vida de los seres humanos, lo cual todavía en el ámbito científico, hasta donde entiendo, pues sigue habiendo estas dos grandes debates sobre sí o sobre si no. Pero lo que es un hecho es que los productos transgénicos traen consecuencias medioambientales, sobre todo en la diversidad, no solamente de los insectos, sino de las propias semillas originarias o endémicas, como es el caso del maíz. ¿Cómo ve, doctor Freland? Pues muy interesante porque para quienes no lo saben, el premio Goldman es como el equivalente al premio Nobel, ¿no? En estas cuestiones. Y bueno, pues de alguna manera, pues también nos debe hacer sentirnos orgullosos el que México haya ganado y en representatividad del pueblo indígena maya, lo cual pues resalta los valores que tenemos cualquier persona que habitemos este país y que podemos sin duda hacer un aporte para cambiar y transformar, pues dentro de lo que se puede, lo que está impactando al medio ambiente, ¿no? Así que sin duda esto también es una noticia que también merece ser reflexionada. De acuerdo. Y también, siguiendo esa misma línea de la bioética medioambiental, una nota que salió justamente hacia finales del mes pasado es que está en riesgo, vaya, nuevamente por la acción humana, o está totalmente ya amenazada la última frontera de la humanidad en la Tierra, ¿no? Un grupo de científicos alerta de los riesgos de explorar la denominada zona crepuscular de los océanos. ¿Qué es la zona crepuscular en nuestros océanos? Es el último, atención, es el último recurso salvaje del planeta donde no hemos llegado los seres humanos para comenzar a hacer todos nuestros destrozos. Y bueno, esto ya es evidente, ¿no? La huella del hombre, la huella plástica, la huella trágica para todas las demás especies. Y esto derivado de que ya se cuenta con tecnología justamente para poder llegar a esta zona del mar situada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de una zona donde existe una presión de casi 100 o más atmósferas, ¿no? Es decir, un centenar de veces superior al existente a nivel del mar, en donde habitan se calcula, son cálculos, son aproximaciones, entre 1000 y 20,000 millones de toneladas de peces. Esto es una cantidad igual o 20 veces superior a los seres vivos, a los peces, ¿no? Existente en las zonas de la superficie. Además, esta región, a la cual parece ser que gracias a la tecnología ya se puede llegar a tener acceso, ¿no? Es central en la vida del planeta, ya que es el lugar donde se intercambia de manera clave, de manera puntual, el dióxido de carbono y de la cadena de transformación de materia orgánica. Vaya, en una nota que leí en el diario El País decía que sin este oscuro reino, simple y llanamente, no existiría vida y hoy, sin embargo, ya está siendo amenazado, ¿no? Es decir, se ha lanzado la voz de alarma en un artículo difundido en la revista de Nature de que no hay tiempo que perder y que los científicos están diciendo no se puede permitir, la humanidad ya no se puede permitir este lujo de sobrecalentar, de volver a sobrecalentar sobre lo ya calentado, del famoso cambio climático y de la explotación humana, que vaya, va a derivar justamente en una alteración todavía mayor
si se afecta la zona crepuscular antes de que comencemos a comprender todas las implicaciones que existen. Esta es una crítica y es una voz de alarma para que los seres humanos, bueno, los seres humanos tienen nombre y apellido, ¿no? Las industrias, las transnacionales, los grandes capitales que ya están poniendo su ojo en esta zona del mundo, pues actuemos con prudencia. Así es, pues me parecía interesante, sobre todo en el ámbito de la tecnología, ¿no? Pues, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a llegar a estos límites, ¿no? Era impensable que algún día llegáramos a estos límites. Entonces, por un lado es fascinante, ¿no? Pero por otro lado existe ese riesgo que precisamente acaba usted de tocar, que pues para como somos los seres humanos, sin duda va a haber al rato abuso, va a haber explotación de ese recurso y esto sin duda va a traer una repercusión total en el medio ambiente. Entonces, bueno, sí tenemos que también estar muy atentos sobre qué es lo que va a pasar y si por un lado estamos contentos porque pues notamos que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, nos debería preocupar es el impacto que tendría precisamente esta tecnología, específicamente en esta noticia que nos acaba de dar, doctor. Claro, y allí estaríamos hablando que estamos dando paso del antropoceno a lo que seguramente será denominado, bueno, ya varios filósofos a nivel internacional hablan ya del capitaloceno. Es decir, el gran reto no es seguir dando voz de alarma, ese es mi juicio. Yo creo que las voces de alarma por la extinción de especies, por la contaminación, ya también nos hemos acostumbrado, así como nos está ocurriendo con el COVID, ¿no? Ya llegamos un momento a acostumbrarnos y ya no nos importa que la gente se siga enfermando o siga falleciendo. Y parece ser que esa misma situación está ocurriendo a nivel de la vida del planeta. Ha habido ya tantas voces de alarma, tantos situaciones de denuncia, pues que ya ni siquiera las tomamos en cuenta. Alguien diría de que el desastre medioambiental, la ola del desastre medioambiental que viene es inmensamente mayor, pero inmensamente mayor que los efectos y los estragos de la actual pandemia, porque este capitaloceno nos ha acostumbrado justamente a seguir consumiendo y a seguir comportándonos de manera irresponsable, no solamente con el medio ambiente, sino con nosotros mismos y con las otras personas, y que el gran riesgo de la ética es justamente el no dar salidas o pronunciamientos o mejoras más allá de una simple denuncia o más allá de un simple estado de alarma. Esto es, el gran reto, vaya, aquí concuerdo con algunos pensadores, no es anunciar la inminencia de la catástrofe que se nos viene encima, sino el gran reto de la ética, el gran reto de la bioética es la construcción de ciudadanos, de sujetos moral, políticamente activos para enfrentar este desafío, doctor Froilán. Sí, y también escuchando su comentario, estaba yo reflexionando cómo aquí también se aplica esta situación de individualismo o pues, egoísmo, ¿no? En donde como vemos estas situaciones como muy ajenas a nosotros, ¿no? Hablando un poco de esta insensibilidad que ya también estamos experimentando con el COVID, por supuesto que esto también tiene que ver con la nota que nos comentaba. O sea, pensamos que es algo que no nos va a pasar y que, bueno, pues eso no, como no lo vemos palpable, digamos, enfrente de nuestra casa, pues no le damos importancia y no reflexionamos. Entonces, justamente ahí, los bieticistas tenemos la tarea de sociabilizar precisamente todos estos conceptos para que la gente lo entienda, lo reflexione y logremos eso que usted decía, ¿no? Que seamos individuos activos que con nuestra reflexión aportemos algo a este mundo. De acuerdo, ya para concluir e ir cerrando nuestro noticiero, la UNESCO, también es una nota de estos últimos días, excluyó la solicitud de una persona privada para que la tauromaquia sea considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, las famosas corridas de toros, ¿no? Que en el caso de nuestro país, incluso hay estados, como el caso de Querétaro, que sí se ha pronunciado como si
vaya, perdón por la expresión, que la tauromaquia es un patrimonio inmaterial del estado de Querétaro. Bueno, pues la UNESCO ha excluido justamente a nivel internacional el que este tipo de prácticas sea considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Evidentemente, todas las organizaciones en el ámbito de la ética de los animales no humanos, pues han hecho toda una serie de activismos para comprender, para que las personas comprendan de que los animales no son cosas, los animales son seres sensibles, los animales merecen el respeto y merecen el estatuto moral. Lo hemos comentado una y otra vez, la actual pandemia es derivada justamente de esta sin razón y esta falta de respeto con nuestro entorno. Y creo que prácticas como la tauromaquia, y esta es una posición personal de la cual estoy profundamente convencido, la tauromaquia no puede ser considerada ni arte, ni patrimonio, ni este tipo de situación, ¿no? Creo que el placer humano por el sufrimiento animal es algo que debemos de dar pasos fuertes y gigantados, justamente como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la prohibición de la pelea de perros o en algunos casos de la pelea de gallos, que pues también es parte de esta diversión y de este entorno, de esta cultura capitalista que legitima el sufrimiento animal por el placer humano. Es decir, no estamos hablando aquí de que si es bueno o malo comerse la carne, ya sería tema de otro tipo de debate, sino aquí la pregunta central es si es legítimo y si es moralmente aceptable el que las personas disfruten y generen ganancias económicas a partir del sacrificio de animales con la única intención de matarlos. No sé usted qué piensa, doctor Forela. Sí, por supuesto. Y es que, pues, mientras sigamos con este pensamiento antropocentrista y solamente consideremos que el ser humano, pues, es lo único que se debe respetar, bueno, pues estamos mal, ¿no? Estamos equivocados. Entonces, justo esta noticia nos trae reflexión estas consideraciones que tenemos que hacer ante los demás otros seres vivos con los que convivimos en este planeta. Entonces, me gusta mucho esta reflexión, doctor, precisamente porque es una actividad que nuestro país ha permeado por años, que cuando empezaron a ver estas prohibiciones de estas actividades en muchos lugares, bueno, hubo enojo, hubo debate, hubo protestas. Sin embargo, pues usted ya bien lo mencionó, ¿no? Tenemos la obligación también de ejercer ese respeto hacia otras personas, hacia otros, perdón, seres vivos que no solamente sean los humanos. De acuerdo. Pues estamos llegando al final ya de este noticiero, doctor Froilán. Un placer tenerlo con nosotros y bueno, también saludar desde aquí a la doctora Netza, que justamente en breve ya volverá a acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a la doctora Netza y por supuesto a todos los biocultores. Doctor Froilán, nos despedimos. Nos despedimos, doctor Arellano, biocultores, pues muchas gracias por habernos acompañado y espérenos, por favor, para la próxima emisión. Ya sabrán que vamos a tener el canal exclusivo para el Bioethics News, así que por favor, los que no se han suscrito, por favor, háganlo y acompáñenos en todas estas reflexiones. Muchas gracias y recuerden que por el bienestar de todos, cultivemos Cultivemos la bioética. bioética.